Y seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y a continuación nuestros titulares. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que a través de un nuevo modelo económico afrontará los problemas que afectan al país andino, entre ellos la escasez de combustible y la alta inflación. Además, indicó que restablecerá relaciones con Estados Unidos y que inició la transición de poder. Último día de libertad de Nicolas Sarkozy. El expresidente francés deberá ingresar mañana a la prisión de La Santé. Allí deberá pagar la condena que tiene en su contra de 5 años de cárcel por conspiración para delinquir durante su campaña presidencial de 2007, aunque apeló la decisión. Pero Vladimir Putin en un país del bloque de los 27 no será bueno. Así lo sostuvo la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien rechaza que Hungría pueda ser la sede del encuentro entre Trump y Putin, con la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso. El nuevo presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ofreció este lunes su primera rueda de prensa junto con su futuro vicepresidente Edman Lara. Hizo un llamado a la unión para recuperar la institucionalidad e incluyó a Jorge Tuto Quiroga, con quien disputó la segunda vuelta presidencial. El próximo mandatario también prometió que va a garantizar el combustible que escasea en ese país. Jesús Yajure nos cuenta más. Rodrigo Paz inicia diálogos en Bolivia y alista una transición pacífica del poder. El presidente electo, el primer conservador en más de 2 décadas, dijo el lunes que el país reanudará las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas desde 2008 durante el gobierno de Evo Morales, y aseguró que abrirá el diálogo a todas las fuerzas políticas del país. Hablé con el presidente Arce. Hemos coordinado de que tanto el Ministerio de la Presidencia junto al Ministerio de Exteriores serían los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos. Hemos extendido la mano para todas las fuerzas políticas en el Parlamento, porque creo que el mandato del pueblo boliviano no es la confrontación, no es la violencia en las calles, sino todo lo contrario, retomar la institucionalidad perdida. Y en ello la Asamblea Nacional tiene un rol fundamental. Paz, un economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, se impuso con una agenda de centroderecha, percibida como menos radical que la de su oponente, el expresidente Jorge Tuto Quiroga. El nuevo mandatario asumirá un país sumido en la peor crisis económica en décadas, caracterizada por el agotamiento de las reservas en divisas, escasez y el alza de precios en alimentos y bienes, un panorama que requiere consensos y puentes. Explicarles que hemos estado dialogando especialmente con el gobierno de los Estados Unidos. Creo que esto es muy importante. Los acuerdos se van a transparentar. El problema de esos acuerdos es que no eran transparentes y lo que quiere el pueblo de Bolivia son transparencia. El expresidente Evo Morales aseguró que Paz se impuso con el respaldo de sus simpatizantes, indignados por su exclusión en los comicios, y advirtió que el respaldo de algunos sectores en la izquierda en la votación del domingo no era un cheque en blanco. En Perú, cientos de mineros informales, artesanales y de minería ancestral marcharon hasta las inmediaciones del Congreso para exigir una extensión del registro integral de formalización minera. Además, pidieron la reversión de algunas concesiones. En julio del presente año, los mineros agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal de Perú alzaron su voz y lograron extender el registro hasta diciembre del presente año. Ahora piden una extensión por 5 años y derogar el decreto que establece el cierre de la formalización, que excluye a unas 50.000 personas. Estamos aquí todos los mineros del Perú en señal de protesta contra este Congreso que hasta la fecha no ha resuelto nada, ninguna ley favorable a nosotros. En ese sentido, los mineros hemos venido a expresarnos para que de una vez por todas salga una ley, una ampliación del proceso de formalización para que podamos seguir trabajando. En Estados Unidos, una corte de apelación dictaminó que el presidente Donald Trump está autorizado para desplegar la Guardia Nacional en Portland,
Oregon. El dictamen resalta que la medida es temporal y como parte de un esfuerzo para proteger a los funcionarios de ICE durante las redadas migratorias. La decisión es una victoria para Donald Trump, luego que un juez bloqueó el envío de uniformados el 6 de octubre en medio de una ola de protestas. La gobernadora del estado, Tina Kotek, destacó que los agentes federales instigan al conflicto a quienes protestan legalmente. En este momento, hasta que el Tribunal de Distrito actúe sobre la segunda orden de restricción temporal, los miembros de la Guardia Nacional de Oregon o de otros estados no pueden ser desplegados. Apoyo los esfuerzos del fiscal general Rayfield para seguir luchando contra esto en los tribunales y seguiré haciendo todo lo posible para defender la salud, la seguridad y la prosperidad de todos los habitantes de Oregon. La lucha no ha terminado. En más de Estados Unidos comenzaron los trabajos de demolición del ala este de la Casa Blanca como parte del proyecto de construcción del salón de baile anunciado por Donald Trump. Los trabajos se inician a pesar de no contar con la aprobación de la Comisión de Planificación de la capital. Dicho espacio de la Casa Blanca fungía como base de operaciones de la primera dama. La obra tiene un costo de $250 millones y será financiada por capital privado de acuerdo con lo dicho por el mandatario, aunque sus detractores calificaron la misma como una profanación de la residencia presidencial. Y hoy es el último día de libertad del expresidente francés Nicolas Sarkozy, al menos por un tiempo. Mañana será trasladado a la prisión de La Santé. Allí cumplirá su condena de 5 años tras ser declarado culpable de intentar recaudar fondos libios para su campaña electoral en 2007. A la vez, y por petición de sus hijos, convocaron una manifestación en París. Tenemos los detalles. El martes se convertirá en el recluso más famoso de Francia. Pero Nicolas Sarkozy sigue mostrándose tan desafiante como siempre. Declaró a un periódico dominical francés que no teme ir a la cárcel y añadió que no pide ningún privilegio especial. Su hijo Louis llamó a sus seguidores a demostrar su apoyo frente a la casa de Sarkozy en París antes de que éste se dirija a la cárcel el martes por la mañana. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, adelantó que visitará a Sarkozy en la cárcel. Estamos ultimando los preparativos para garantizar que el encarcelamiento de Nicolas Sarkozy y su estancia en la prisión de La Santé garanticen su total seguridad. La prisión de La Santé ha albergado anteriormente a personalidades destacadas como Bernard Tapie, el antiguo propietario del club de fútbol Olympique de Marsella, condenado por corrupción, y el sospechoso de genocidio en Ruanda, Félicien Kabuga. A Sarkozy le espera una celda de 10 metros cuadrados, alejada de los demás presos por razones de seguridad, con contacto limitado y 1 hora de paseo al día. Las puertas tienen una llave en el centro y un cerrojo en la parte superior e inferior que solo se cierran por la noche y hacen un ruido que nunca olvidarás. Y es muy difícil estar solo contigo mismo. No estamos acostumbrados a eso. Nadie está acostumbrado a no poder abrir su puerta. Es la tercera vez que Nicolas Sarkozy está condenado por delitos relacionados con fraude. El exmandatario francés afirmó que planea pasar su tiempo entre rejas escribiendo un libro. Sin embargo, también está apelando su condena y un tribunal tiene 2 meses para decidir. Hungría fue el lugar elegido por Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin para verse cara a cara. Aunque el encuentro todavía no tiene una fecha exacta, la Unión Europea reaccionó ante la posibilidad de que los mandatarios estén en suelo comunitario, especialmente porque Putin tiene una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional y también piden estar en la mesa en la que se discutan asuntos de la guerra de Ucrania. Samuel Salgado Castro tiene la historia. Nuevas divergencias entre Washington y Bruselas por Ucrania. Los líderes del bloque comunitario salieron este lunes a rechazar la próxima cumbre bilateral entre Donald Trump y Vladimir Putin en Hungría. Dicen que es excluyente con Ucrania y con ellos mismos. Nuestro objetivo es que Rusia también desee la paz y por eso también intentamos convencer a nuestros aliados de todo el mundo de que nada saldrá de esas reuniones si Ucrania o Europa no participan. El bloque de los 27 continuará castigando económicamente a Rusia con un 19º paquete de sanciones que ya fue aprobado. Para Emmanuel Macron, la reunión bilateral será un primer paso para una paz que solo será estable y duradera si se incluye a Ucrania y a Europa.
Desde el momento en que se discuta el destino de Ucrania, los ucranianos deberían estar presentes en la mesa de negociaciones. Desde el momento en que se discuta lo que afecta al destino de los europeos deberían estar presentes en la mesa de negociaciones. Por su parte, Volodymyr Zelensky dejó abierta la posibilidad de asistir al encuentro, pero Estados Unidos no lo ha invitado y Putin es reacio a compartir espacio con él. La administración Trump se ha acercado por separado tanto a Rusia como a Ucrania. Tras su reciente encuentro con Zelensky, Trump, de nuevo, planteó que Ucrania no podría ganar la guerra. Aún podrían ganar. No creo que lo hagan, pero aún podrían ganar. Nunca dije que ganarían, dije que podrían ganar. Una versión alejada de la de hace unas semanas, cuando Trump dijo que Kiev podría ganar incluso áreas tomadas por Moscú. Para Kiev, ceder los territorios ya ocupados por Rusia durante la guerra es una línea roja, mientras Washington y Moscú vuelven a acercar posturas de cara a un encuentro auspiciado por Víctor Orbán, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, que desoirá la orden de arresto internacional contra Putin, como ya hiciera con Netanyahu en abril. Japón está a un paso de tener por primera vez en su historia a una mujer como lideresa política del país. Este martes el Parlamento elegirá a la primera ministra y la conservadora de línea dura, Sanae Takaichi, tiene todas las cartas a su favor. A inicios de mes fue elegida como la jefe del Partido Democrático Liberal y hoy ese movimiento pactó una alianza con el Partido Innovación de Japón, conocido como Ishin. Así las cosas, solo faltan 2 votos para alcanzar la mayoría y Takaichi continúa con la ventaja. Jesús Yajure nos cuenta más. Sanae Takaichi a punto de convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón. Conservadora, de línea dura, nacionalista y radical. Así es descrita la nueva líder del Partido Liberal Democrático, de 64 años y que podría reemplazar al primer ministro Shigeru Ishiba en una votación este martes. Ishiba renunció el mes pasado tras una serie de reveses electorales y Takaichi lo sucedió en una votación interna hace semanas. Este lunes ha firmado una alianza con el Partido Innovación de Japón, el más conservador, que le allana el camino para liderar el país. Nuestro partido es pequeño y débil y somos pocos en número, pero creo que compartimos un fuerte deseo con su partido de fortalecer a Japón. Tras haber tenido la oportunidad de hablar con la presidenta del Partido Liberal, Takaichi, percibí su intensa pasión por impulsar el progreso en Japón. Una protegida del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en 2022, ocupó las carteras de seguridad alimentaria entre 2006 y 2007 y de asuntos internos y comunicaciones entre 2014 y 2017. Admiradora de Margaret Thatcher, ascendió hasta el tope de un partido dominado por hombres. Se opone al matrimonio igualitario y a la reforma de una ley civil que permite a las mujeres casadas conservar sus apellidos, que según ella socavan los valores tradicionales. Gracias a los notables esfuerzos del señor Yoshimura, hemos podido concluir y firmar este acuerdo político. Tengo muchas ganas de trabajar juntos para fortalecer la economía de Japón. A cambio de su apoyo, el partido Ishin obtuvo promesas de Takaichi de un recorte del 10% en el número de legisladores, la suspensión por 2 años de un impuesto a los alimentos y posiblemente normas de inmigración más estrictas en medio de una creciente xenofobia en el país. Hasta aquí las noticias. Quedan en compañía de Amal Benotman y África 7 días.